Esta mañana del miércoles 16 de abril de 2026, Omar García Harfuch presentó información que llevaba guardada desde que el cuerpo de Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como El Mencho, fue encontrado en Tapalpa, Jalisco, en febrero de este año. No presentó balaceras, no presentó cadáveres, presentó una dirección en California, y detrás de esa dirección hay una historia que nadie había contado completa hasta hoy. Hoy te voy a contar 4 cosas concretas. Te aviso cuando llega cada una. La primera tiene que ver con una casa en San Jacinto, California, valuada en más de $547,000, y lo que esa propiedad revela sobre cómo opera una familia de cártel cuando decide vivir con un pie dentro de la ley. La segunda tiene que ver con los hijos de El Mencho, con sus nombres reales, con los documentos que usaron para moverse legalmente en territorio estadounidense, y con la dirección que pusieron cuando alguien les preguntó dónde vivían. La tercera tiene que ver con el hermano, con Marín Oseguera Cervantes, un hombre que llegó a California a los 15 años, construyó una vida, formó una familia, y cuyo hogar terminó siendo el nodo invisible de una red que conecta con el cártel más poderoso de México. Y la cuarta, la más pesada de todas, tiene que ver con lo que la muerte de El Mencho activó, porque cuando un capo muere, la investigación no termina. Empieza. Necesito que pienses en algo antes de seguir. Si alguna vez creíste que el crimen organizado es un fenómeno que ocurre en las sierras, en los ranchos, en los estados que aparecen en los noticieros con balaceras y retenes, lo que vas a escuchar hoy va a cambiar esa imagen, porque esta historia ocurre en una colonia de clase media en el sur de California, en una casa con césped bien cuidado, en una familia que, según todos los registros, llevaba una vida normal. Eso es lo que Harfuch destapó esta semana, y eso es lo que vamos a desmontar pieza por pieza. Empecemos por el principio. Nemesio Oseguera Cervantes no nació siendo El Mencho. Nació en Aguililla, Michoacán, en 1966, en una familia numerosa y de recursos limitados. Tuvo varios hermanos. Uno de ellos fue Marín Oseguera Cervantes, un nombre que no aparece en las listas de la DEA, un nombre que no está en las órdenes de extradición, un nombre que, durante décadas, no significaba nada para ninguna agencia de inteligencia en ningún país. Marín llegó a Estados Unidos cuando tenía 15 años. Esto fue a principios de los años 80, cuando la frontera entre México y California era porosa de maneras que hoy resultan difíciles de imaginar. Se instaló en San Jacinto, una ciudad pequeña en el condado de Riverside, a unos 100 kilómetros al este de Los Ángeles. No eligió Los Ángeles, no eligió San Diego, eligió San Jacinto. Un lugar sin glamour, sin notoriedad, sin presencia en ningún mapa del crimen organizado. Y ahí se quedó, ahí formó una familia, ahí trabajó. Ahí construyó lo que su esposa, Azucena Oseguera, describió en declaraciones públicas como una vida honesta y discreta, sin antecedentes penales, sin investigaciones abiertas, sin ningún vínculo documentado con las actividades de su hermano. Pero aquí está lo interesante. En 2005, la familia compró una casa, una propiedad que hoy está valuada en más de $547,000. No es una mansión, no es un rancho con helipuerto como los que Harfuch ha cateado en otros operativos. Es una casa normal, una casa de suburbio americano, con entrada para 2 autos, con jardín al frente. Eso es lo que empieza a cambiar cuando llegas a la primera capa de esta historia. Aquí llega la primera cosa que te prometí al inicio. Esa casa, la casa de Marín, la casa de la familia honesta y discreta, aparece registrada como domicilio de referencia en los trámites migratorios y legales de 2 personas. Esas 2 personas son Jessica Johanna Oseguera González y Laisha Michelle Oseguera González, las hijas de El Mencho. Párate un momento. Piensa en lo que eso significa. Los hijos del líder del cártel Jalisco Nueva Generación, el cártel con presencia confirmada en más de 27 estados de la República y con operaciones en al menos 35 países, pusieron como su dirección de contacto en documentos oficiales la casa de su tío en San Jacinto, California. No pusieron un hotel, no pusieron una dirección falsa, pusieron la casa de la familia, la casa donde Marín vivía con su esposa Azucena. La casa que habían comprado en 2005 y que en ningún momento había generado ninguna alerta en ningún sistema de inteligencia norteamericano. Eso es lo que Harfuch encontró, no un cargamento de armas, no un laboratorio de metanfetaminas. Encontró una dirección, y esa dirección le abre a los investigadores una pregunta que lleva años sin respuesta. ¿Cómo se mueve la familia de un capo cuando quiere vivir en la legalidad? Te lo voy a explicar en un momento.
Pero primero, necesito darte contexto sobre Jessica Johanna, porque su historia no empieza en California, empieza en un tribunal federal en Washington. Jessica Johanna Oseguera González fue detenida en México en 2020, fue extraditada a Estados Unidos, fue procesada por violar las leyes de sanciones financieras del Departamento del Tesoro norteamericano, y en 2022 llegó a un acuerdo con la Fiscalía Federal y fue puesta en libertad bajo condiciones. Esa es la hija de El Mencho que puso la dirección de San Jacinto como referencia. No es un detalle menor, cuando alguien está siendo investigado por autoridades federales estadounidenses y necesita declarar un domicilio, ese domicilio queda registrado en expedientes que después son revisados. La dirección de Marín no estaba en un papel olvidado, estaba en un expediente activo de la justicia norteamericana, y eso nos lleva a la segunda capa. Aquí llega la segunda cosa que te prometí. La pregunta que los investigadores llevan meses haciéndose no es si Marín sabía que sus sobrinos usaban su dirección. La pregunta es, ¿qué función cumple una dirección como esa dentro de la arquitectura de una familia de cártel? Y la respuesta, cuando la entiendes, cambia completamente cómo ves este tipo de estructuras. Las familias de cártel no operan como aparecen en las series de televisión. No todos los hermanos son criminales. No todos los primos están en la nómina. Existe algo que los investigadores de crimen organizado llaman estructura de distancia funcional. Es decir, dentro de una familia extendida hay miembros que mantienen una vida formalmente limpia, con empleos reales, con propiedades legales, con historiales sin manchas, y esos miembros, aunque no participen en ninguna actividad ilícita, pueden cumplir funciones de fachada sin que esa función sea explícita. No necesitas decirle a tu hermano que usa tu dirección para algo sucio, basta con que no le preguntes para qué. Eso no es un delito, eso no te convierte en cómplice, pero sí convierte tu dirección en un nodo de la red. Y ahora viene algo que me parece crítico entender. La esposa de Marín, Azucena, lo declaró públicamente. Dijo que su marido no tuvo relación alguna con las actividades de Nemesio. Dijo que siempre mantuvo un perfil bajo. Dijo que la casa que aparece en los documentos es simplemente donde ellos viven. Y puede que todo eso sea completamente cierto. El problema no es si Marín es culpable de algo. El problema es lo que la existencia de esa dirección revela sobre cómo las familias del crimen organizado mantienen una infraestructura legal en territorio extranjero. Porque si los hijos de El Mencho necesitaban una dirección en California, y la dirección que eligieron fue la casa de su tío, eso nos dice que esa casa existía como recurso disponible, como una opción conocida, como parte de un mapa familiar que nadie había dibujado en papel, pero que todos conocían. Y eso es mucho más valioso para los investigadores que una bodega llena de armas. Quiero ser honesto contigo sobre algo. Lo que Harfuch destapó esta semana no es un operativo espectacular. No hay 256 soldados irrumpiendo en una propiedad. No hay imágenes de cajas de dólares apiladas hasta el techo. Es algo más sutil, y por eso mismo es más importante. Lo que Harfuch hizo fue trazar una línea entre el mundo visible y el mundo invisible de la familia Oseguera. Una línea que pasa por una casa en San Jacinto, California, por documentos migratorios, por el nombre de una mujer llamada Jessica Johanna, porque lo que sigue es peor. Aquí llega la tercera cosa que te prometí. Cuando El Mencho murió en febrero de 2026, en el enfrentamiento con elementos del ejército mexicano en Tapalpa, Jalisco, la noticia se procesó en México como el fin de una era. El capo más buscado de los últimos 20 años había caído. La recompensa de $10 millones que el gobierno de Estados Unidos había colocado sobre su cabeza nunca tuvo que pagarse. El CJNG perdía a su líder fundador, pero lo que no se dijo en los primeros días es que la muerte de un capo no cierra una investigación, la abre en otro sentido. Cuando el objetivo principal desaparece, los investigadores reorientan sus recursos hacia la red que queda, hacia los hermanos, hacia los hijos, hacia las propiedades, hacia los documentos, hacia las direcciones, y hacia una casa en San Jacinto, California. Eso es lo que explica por qué esta información sale ahora. No es una coincidencia que Harfuch hable de esta propiedad 2 meses después de la muerte de El Mencho. Es consecuencia directa de ella. Cuando el capo vivía, la prioridad era capturarlo a él. Sus hijos, sus hermanos, sus propiedades en territorio extranjero eran piezas del mapa, pero no el objetivo principal. Cuando el capo muere, el mapa cambia.
Y la casa de Marín, que durante años fue simplemente una dirección en un documento migratorio, se convierte en una pieza de evidencia activa. Eso tiene nombre, se llama Estrategia de Desmantelamiento Post-Líder, y es la razón por la que el fin de El Mencho no es el fin del CJNG. Es el inicio de su exposición más profunda. Ahora quiero que pienses en algo que raramente se menciona cuando se habla de estas historias. Marín Oseguera Cervantes llegó a California a los 15 años. Eligió una vida diferente a la de su hermano. Construyó algo propio. Tuvo hijos. Pagó impuestos. No tiene antecedentes penales en ninguna jurisdicción del mundo. Pero lleva el apellido Oseguera. Y en el mundo en que vivimos, ese apellido es una cadena, no porque él sea culpable de nada, sino porque las investigaciones no siguen a las personas por lo que hacen, siguen los apellidos, siguen las direcciones, siguen los documentos. Piensa en lo que eso significa para una familia real. Piensa en lo que significa crecer en California, construir una vida honesta y descubrir que la dirección de tu casa aparece en un expediente federal porque tus sobrinos necesitaban un domicilio de referencia. Piensa en lo que significa que el periodista que cubre el caso use tu nombre junto al de tu hermano, el capo más buscado de México, en el mismo párrafo. No hay palabras para describir esa forma de pagar por un apellido que nunca elegiste. Eso es el costo humano de esta historia, y por eso esta historia importa más allá de la nota policíaca. Aquí llega la cuarta cosa que te prometí. Lo que Harfuch reveló esta semana no es el final de la investigación sobre la familia Oseguera, es el inicio visible de algo que llevan meses construyendo en silencio. El destape de la Casa de California no es un operativo, es una señal de que la red que el Mencho construyó durante 3 décadas no murió con él, que sigue teniendo activos, que algunos de esos activos están en lugares donde nadie los estaba buscando. En San Jacinto, en una casa valuada en $547,000, en documentos migratorios firmados por mujeres que llevan su sangre, y una señal de que la investigación que viene no va a ser un cateo con cámaras y soldados, va a ser una revisión de documentos, de transferencias, de direcciones, de apellidos. Eso asusta más que una balacera, porque no tiene imágenes espectaculares, pero tiene consecuencias reales para personas reales que quizás nunca dispararon una sola bala en su vida. El CJNG no pierde con la muerte de El Mencho, pierde con la destrucción de su infraestructura silenciosa, y esa infraestructura silenciosa empieza siempre por una dirección. Si llegaste hasta aquí, ya sabes algo que la mayoría de las personas que leyeron los titulares sobre la muerte de El Mencho no saben. La historia no terminó en Tapalpa, siguió en California. Y va a seguir en los documentos que los investigadores llevan meses revisando. Si quieres seguir recibiendo este tipo de análisis, suscríbete al canal, no cuesta nada y hace que el trabajo valga la pena. Dale like si llegaste hasta aquí y comparte este video con alguien que crea que el crimen organizado en México termina cuando el capo cae. La próxima semana voy a contar la historia completa de Jessica Johanna Oseguera, la hija del capo que negoció con el Departamento de Justicia norteamericano, que fue puesta en libertad y que desde entonces sigue apareciendo en documentos que nadie ha explicado del todo. Cuando termines de escuchar esa historia, nunca más vas a ver una extradición de la misma manera. Agregamos que se puede utilizar el uso de ficción en el contenido. Es un canal de fans, no es oficial de Harfuch.